Del Sagrado Corazón de Jesús. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Paz y bien. Les saluda su hermana Lucía Moreira. Su hermana Alicia Mata. Y su hermana María Carla. Estamos felices de estar reunidos un viernes más con ustedes para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Bueno, y nuestra catequesis de hoy, llamados a beber del agua que salta hasta la vida eterna. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo. Rueguen por nosotros. Bueno, pues estamos ya en el domingo tercero de Cuaresma. Y la palabra de Dios nos decía este domingo en la primera lectura, en Éxodo 17, del 3 al 7, danos agua para beber. El Salmo 94, del 1 al 2 y del 6 al 9, escucharemos tu voz, Señor. La segunda lectura, Romanos 5, del 1 al 2 y del 5 al 8, el amor de Dios ha sido derramado. Y el Evangelio, según San Juan, del 5 al 42, un manantial de vida eterna. La monición, con frecuencia no reparamos en lo indispensable que es el agua para la vida, hasta que nos hace falta. Dicen ciertos analistas que en muy poco tiempo habrá menos agua de la necesaria en el mundo, por lo que es necesario hacernos más responsables en su uso y cuidar el planeta, aunque como sabemos, todo está en manos de Dios. Las lecturas de este domingo nos muestran a Dios como fuente de agua, primero para los israelitas en el Éxodo, en el episodio acerca del cual hablamos al rezar, el invitatorio de los laudes, no endurezcamos el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando nuestros padres dudaron de él y lo pusieron a prueba, aunque habían visto sus obras. Esto lo encontramos en Éxodo 17 del 3 al 7 y el Salmo 95 del 8 al 9. En el Evangelio, Jesús se encuentra con la samaritana junto al pozo de Sicar. Esta es una de las primeras veces en que el Señor se presenta como el Mesías y llama la atención que lo hiciera con una samaritana. Pero hay muchas cosas más que son por demás interesantes y reveladoras en este encuentro. Señor, tú eres el Salvador del mundo. Danos de tu agua viva para que no volvamos a tener sed. Nos ponemos de pie, por favor, y escuchamos con mucha atención.
El Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquellos días llegó Jesús a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber». Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo, «¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?» Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo, «Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría». Ella le dijo, «Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él?». Jesús le dijo, «El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna». La mujer le dijo, «Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed ni tendré que volver aquí a sacar agua». Jesús le dijo, «Vete, llama a tu marido y vuelve acá». La mujer contestó, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos, y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer contestó, «Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios, y ustedes los judíos ¿no dicen que Jerusalén es el lugar en el que se debe adorar a Dios?». Jesús le dijo, «Créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo lo quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo, «Yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga nos enseñará todo». Jesús le dijo, «Ese soy yo, el que habla contigo». En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué querría ni de qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente, «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?». Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían, «Maestro, come». Pero él les contestó, «El alimento que debo comer ustedes no lo conocen». Y se preguntaban si alguien le habría traído de comer. Jesús les dijo, «Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ustedes han dicho, dentro de 4 meses será tiempo de cosechar, ¿no es verdad? Pues bien, yo les digo, levanten la vista y miren los campos, ya están amarillentos para la siega. El segador ya recibe su paga y junta el grano para la vida eterna. Y con esto el sembrador también participa en la alegría del segador.
Aquí vale el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar donde otros han trabajado y sufrido. Otros se han fatigado y ustedes han retomado de su trabajo. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que declaraba, él me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron los samaritanos donde él, le pidieron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron al oír su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Referencias para la comprensión del Evangelio. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que declaraba, él me ha dicho todo lo que he hecho, nos dice el Evangelio, y definitivamente es así. Dios faculta a quienes comparten con entusiasmo la alegría de haberlo encontrado. ¿Qué queremos decir con eso de que Dios faculta? Sintéticamente capacita y da poder. Como es de amplio conocimiento, la mayoría de las veces Dios no elige a los formados, sino que forma a los elegidos, cuando estos le dicen que sí. En los versículos anteriores a este pasaje se nos explica que Jesús va en camino desde Judea hacia Galilea y que para ello tenía que pasar por la región de Samaria. Si bien es cierto que ese era el camino más corto para ir de una ciudad a la otra, es verdad que la mayoría de los judíos preferían darse la vuelta por Perea, situada en el margen oriental del Jordán, alargándose el viaje un día entero, con tal de evitar el paso por el país de los samaritanos. De hecho, en ciertas ocasiones, Jesús optó por esa ruta más larga, como vemos en Mateo 19:1 y en Marcos 10:1. Esto nos muestra que si bien él debía, entre comillas, pasar por allí, ahora también quería hacerlo, pues de lo contrario habría tomado el camino que tomaban casi todos y casi siempre. No hay motivos para pensar que tuviese alguna prisa especial, de modo que ese día tenía que pasar. De modo que ese tenía que pasar, debe ser interpretado como que esa era la voluntad del Padre y no como que era la ruta obligada, pues, de hacerlo. De hecho, tenía una alternativa más larga, pero menos complicada. Y porque casi todos generalmente se daban una mega vuelta en vez de ir siempre por el camino más corto, este pasaje del Evangelio, al igual que nos sugieren muchos otros, nos dice que los judíos no tratan con los samaritanos. Incluso en Juan 8:48 vemos que en medio de una discusión, ciertos judíos le dicen a Jesús, tenemos razón en decir que eres samaritano y estás poseído por un demonio. Como quien le dice, sabemos que eres de lo peor, pero nunca se nos explica claramente el porqué del rencor recíproco entre judíos y samaritanos. Y aunque ya lo vimos hace años, lo recordaremos ahora para comprender mejor este evangelio. En el año 926 a.C., las tribus del norte, bajo el mando de Jeroboam, se rebelaron contra el rey legítimo, Roboam, que era hijo de Salomón. De esa rebelión surgió la división del pueblo hebreo en 2 reinos, el de Israel en el norte, con su capital en Sicar o Siquén, precisamente donde se hallaba el pozo al que se refiere este evangelio, y el de Judá en el sur, con su capital en Jerusalén. Así se dividió el reino, tal cual se lo había anunciado Yahvé a Salomón, como castigo por su infidelidad. Según leemos en el primer libro de Reyes, en Primera de Reyes 11,
del versículo 9 al 13, de tal manera que su hijo se quedó reinando únicamente sobre las tribus de Benjamín y de Judá, dos tribus que fueron conocidas como el reino de Judá, mientras que Jeroboam, su enemigo, se quedó con las 10 tribus restantes que conformaron el reino de Israel. 200 años después de aquel conflicto, en el año 722 a.C., estas 10 tribus que conformaban el reino de Israel serían conquistadas por los asirios. De ese modo, el pueblo original salió mayoritariamente al exilio y en su lugar se asentaron tribus de asirios, que recibieron instrucción religiosa similar a la judía, basada en el Pentateuco. Sin embargo, el pueblo samaritano, originado como consecuencia de esta mezcla entre asirios e israelitas, aún reconociendo la religión del Torá, sería despreciado por el pueblo judío, y así comenzaría el odio entre ambos pueblos. Los judíos menospreciaban a los samaritanos porque los consideraban impuros debido a su mezcla con los asirios, y por eso se les impedían participar del culto en el templo de Jerusalén, a pesar de que, como vemos, ellos también se consideraban hijos de Jacob, y en verdad lo eran. A consecuencia de ello, los samaritanos se construyeron su propio templo en el monte Gerizim, pero como los judíos sentían que ese templo rivalizaba con el de Jerusalén, lo destruyeron en tiempos de la rebelión de los macabeos, 128 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos que la samaritana le dice: nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios, y ustedes, los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios? Ahora bien, además de ese contexto histórico de peleas, rivalidades y conflictos, sabemos que en el contexto cultural de aquella época, un maestro, un rabí, que era como sus discípulos consideraban a Jesús, habitualmente no se detenía a hablar en la calle con ninguna mujer, mucho menos si se trataba de una samaritana, y ni qué decir, considerando el historial de aquella dama. De allí el asombro, tanto de la propia mujer como de los discípulos del Señor, cuando lo vieron hablando con ella. Pero ahí estaba él, una vez más, desafiando todas las convenciones con un propósito claro: calmar su propia sed, pero su sed de almas. Era mediodía y estaba cansado por la caminata, pero pensaremos que iniciase la conversación pidiéndole agua, solamente porque estaba fatigado y sediento y necesitaría beber algo. Por supuesto que no. Por eso les dirá a sus apóstoles que su alimento es hacer la voluntad del Padre. Lo primero que debemos resaltar entonces en este evangelio es el amoroso deseo del Señor de llegar con sus palabras de vida a aquella comunidad tan despreciada por los judíos. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. El desafío que ha heredado la Iglesia, que tanto destacaba Juan Pablo II como tarea pendiente nuestra, es el mismo: la misión, la inculturización del Evangelio, tanto más difícil cuanto los medios de comunicación reproducen en ecos infinitos una cultura centrada en la materia, en el placer físico y en el predominio de lo superficial. Hoy la misión se hace todavía más urgente, y por eso el Papa Francisco invita con insistencia a salir a las periferias con el mensaje de salvación, en lo que, gracias a Dios, nuestro apostolado trabaja desde hace más de 2 décadas, evangelizando en cárceles, en centros de salud, en asilos, en orfanatos, en nuestros centros de asistencia social, Casanes, donde brindamos comida, vestimenta y servicio sanitario a los más necesitados. Lo segundo para destacar en este pasaje del Evangelio es el método del Señor, que encierra una serie de enseñanzas prácticas para nosotros si queremos continuar su trabajo en el mundo de hoy, comenzando
por el modo simple en el que aborda a la mujer, pidiéndole un favor. De entrada, ella le manifiesta un rechazo, expresado en su pregunta. ¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Y aquí es donde el evangelista nos explica, entre paréntesis, la causa de ese asombro. Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. La verdad es que el rechazo a Jesús pudo haber sido mucho peor y directamente él no hubiera tenido ninguna oportunidad de predicarle si no comenzaba el diálogo con la humildad y la sencillez con que lo hizo, pidiendo algo con humildad en lugar de ofrecer su sabiduría. Es muy frecuente que al analizar este pasaje del Evangelio se preste especial atención al modo en que la samaritana va mejorando progresivamente su actitud hacia Jesús, a quien comienza viendo como un judío, es decir, como un enemigo. Luego lo trata con respeto, llamándolo Señor. Después lo reconoce como profeta, o sea, acepta que no solo era un hombre de finos modales, sino que definitivamente tenía poderes concedidos por Dios, que le permitieron conocer y revelarle su agitada historia marital. Probablemente esto la pondría en una situación incómoda, pues le hace ver que Dios había tomado nota de su vida, quizá un tanto relajada y permisiva, pero al mismo tiempo eso le atraía. Nos detenemos un instante aquí para resaltar esta posible dualidad en la actitud de la samaritana, porque es una característica frecuente de las almas que claman por ser liberadas y salvadas. San Pablo nos decía que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esto lo vemos en la carta a los Romanos 5:20. Y es que en su infinita misericordia, Dios otorga a todas las almas ese deseo de redención, aunque en muchos casos parezca inexistente o adormecida. Como evangelizadores que estamos llamados a ser, debemos confiar, apoyados en la oración, que la gracia de Dios actuará siempre por más difícil que parezca el desafío. Es importante que las personas se predispongan a escuchar la buena nueva, comprendiendo que, a pesar de sus muchos pecados, Dios está dispuesto a perdonar, a transformar y a seguir amando. Pero también hace falta que quien escucha reconozca su necesidad de Dios. Si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Volviendo a la actitud de la samaritana, vemos que finalmente es ella quien trae a la conversación el tema del Mesías, diciéndole: yo sé que el Mesías está por venir. Cuando venga, nos enseñará todo. Algunos estudiosos de la Sagrada Escritura sostienen que probablemente ella ya hubiese intuido que se trataba de él, y sería muy lógico que así fuese, por la autoridad con la cual Jesús le había hablado en forma categórica sobre lo que el Padre quería. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, serán verdaderos adoradores del Padre tal como Él mismo lo quiere. La actitud de Jesús ante la samaritana es de transparencia absoluta, una de las actitudes que estamos llamados a practicar. La persona que trata con Él puede darse cuenta de las intenciones de su corazón. Ser transparente quiere decir ponerse en las manos de otra persona. Jugar con las cartas abiertas, destapadas, dejar de lado las maniobras, morir al orgullo y a la soberbia, dejarse ver y, en cierto modo, arriesgarse, pero ir de frente y con la verdad. El diálogo entre ellos concluye cuando el Señor se le revela como el Mesías. Ese soy yo, el que habla contigo. Y el evangelista nos cuenta que la mujer dejó ahí mismo su cántaro y salió corriendo para anunciar al pueblo que había un profeta.
Esto debe llamar también nuestra atención. Jesús le había dicho claramente quién era, el Mesías, punto. Pero ella, seguramente temerosa aún, quizá por los famosos respetos humanos, que a menudo nos llaman a una excesiva prudencia, apenas se los comenta como si fuera una sospecha de ella. ¿No será este el Cristo? Ya los habitantes del pueblo tendrán la oportunidad de escucharle, de darse cuenta por ellos mismos y confesarán convencidos. Ya no creemos por lo que tú has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Habría aún mucho por decir sobre este pasaje del Evangelio, sobre el tipo de adoración que Dios quiere, en espíritu y en verdad, es decir, auténtica y no solo formal, privada tanto como pública, pues Dios es espíritu y lee hasta el más oculto de nuestros pensamientos y sentimientos. Podríamos decir algo también sobre la conversación de Jesús con sus discípulos sobre el alimento espiritual, que consiste en hacer la voluntad del Padre, sobre el tiempo de cosechar y el privilegio que significa hoy por hoy para nosotros participar de la cosecha, sobre el trabajo acumulado de la Iglesia por la salvación de las almas durante 2000 años que está a disposición de quienes lo quieran asimilar, etcétera. Podríamos incluso volver al párrafo por donde habíamos comenzado esta reflexión, el modo en el que Dios capacita y empodera a quienes están dispuestos a servirle y a convertirse en instrumentos de evangelización y de bendición. Pero en otra ocasión reflexionaremos sobre todo eso. Hay todavía mucho por decir y mucho por meditar sobre este pasaje del Evangelio. Los cánones del catecismo que leeremos a continuación nos darán algunas pautas y sugerencias más para poder hacerlo bien. Nos dice la Escritura que Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Veremos un poco sobre la forma de adorarlo en espíritu con una oración que vivifica y alimenta. Atendamos muy bien y vayamos practicando cada vez más la oración contemplativa para crecer en familiaridad con Dios. Bueno, pues hasta aquí nuestra catequesis. María, estás en mute. Definitivamente, como bien nos menciona aquí nuestro director general, pues muy extensa, muy rica, nos abre mucho, yo creo que nos quita muchas dudas o nos habla tan claro que definitivamente pues creo que quedó más que explicado este evangelio. Y bueno, como él dice, habría mucho más que compartir, ¿verdad? Pero pues bueno, en otra ocasión será. Adelante, María. Claro que sí. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestras preguntas para orientar la reflexión. Jesús le dice a la samaritana, dame de beber. Inciso A, poniéndote en el lugar de ella, ¿tendrías la transparencia y la humildad de responder sobre tus pecados? ¿Comienzas habitualmente tu oración hablándole a Dios de ellos? ¿De cuánto, cómo y con qué le ofendes? ¿No te parece que sería una buena manera de iniciar tus diálogos con Él, reconociendo así tu naturaleza y el amor y la misericordia que necesitas de nuestro Señor? Inciso B. Si tú fueras a contar tu encuentro con Jesús, ¿crees que podrías convencer a alguien para que vaya a verlo? ¿Qué le dirías a la gente? Inciso C. Cuando tú hablas con Jesús, ¿qué temas tocas habitualmente? ¿Con qué frecuencia hablas a solas con Él? Además de repetir tus rezos, ¿has aprendido a escucharle? ¿Te esfuerzas por hacerlo? ¿Lo escuchas y aceptas lo que te dice? Cuando Él te habla a través de los otros, de los acontecimientos, de tu propia conciencia.
Bueno, pues vamos a reflexionarlas y cada uno, pues desde donde nos estén acompañando, pues comencemos a meditarlas y que el Señor nos hable al corazón, ¿verdad? Alice, ¿quieres que comience o quieren comenzar alguien de ustedes? Como gustes. Lucy, ¿quieres iniciar o que comience María? Ah, bueno, comienzo. Adelante. Eh, y sí, bueno, aquí en el inciso A, poniéndote en el lugar de ella, de la samaritana, tendrías la transparencia y la humildad de responder sobre tus pecados. Eh, ante Dios, ¿quién no puede ser transparente, verdad? Eh, y quién no se puede reconocer eh, tan pequeño, tan débil con toda la miseria. Yo creo que pues es precisamente ante Él, ¿verdad? Ante quien nada está oculto y el dueño de nuestras vidas, de todo lo que somos y podemos. Entonces, eh, claro, está que eh, yo creo que al decir y la humildad y de responder sobre tus pecados, pues claro que podría responder que son todos míos, ¿verdad? Porque Él nos marca el camino, nos lleva de la mano, eh, y así todavía, sabiendo lo que sabemos, pues constantemente caigo y lo ofendo, ¿verdad? Entonces, eh, también al comenzar la oración, hablándole a Dios de ellos, sí lo hago pues fue gracias al ejemplo de una persona que en paz esté ella gozando de su gloria. Mi abuelita, cuando yo estaba siempre con ella, teníamos una rutina de ir hasta una loma, un cerro donde mi abuelito estaba y ella le llevaba su comida, ¿no? Frijoles, tortillas, lo que él no podía preparar allá. Y todos los días era cuando íbamos, y me pasaba siempre mis vacaciones con ella, los fines de semana, todo el tiempo que no hubiera clases, yo estaba con ella porque ella vivía sola en su casa. Entonces, eh, ya sabía lo que íbamos a hacer y cuando ya yo veía, ya tenía sus cosas listas para irnos y yo estaba pequeña, como 7, 8 años o tal vez hasta menos. Y de camino hacia allá estaba la parroquia. Entonces todos los días llegaba y yo escuchaba sus pláticas y era lo primero que ella le decía a nuestro Señor, pedirle perdón por sus pecados y yo hasta decía, "Ay, abuelita, pero ¿por qué le dices todo en voz alta, verdad? Porque yo estoy escuchando lo que tú estás platicando con él, pero pues eso, a mí también a lo largo de mi vida me ha ayudado a que pues también le pida siempre perdón por ellos, ¿verdad? Y pues también pidiéndole, ¿verdad? Que sea, yo sé que aquí difícilmente mientras tenga vida voy a dejar de ofenderlo, ¿verdad? Pero al menos que no sea tanto, que cada vez pueda lograr con su gracia que sea con menos frecuencia, ¿verdad? Y pues entonces, aunque sé, ¿verdad? La misericordia que Él tiene con nosotros, pues Él no la puede derramar si yo no se la pido, ¿verdad? Si yo no estoy constantemente buscando y tratando de enmendar mis faltas, ¿verdad? Entonces, pues por supuesto que sí, es la mejor manera de comenzar nuestras conversaciones con Dios, reconociéndome con cuánta infidelidad, ¿verdad? Le puedo responder en algunas ocasiones y con cuánto amor Él siempre me responde, ¿verdad? A mí, eh, a todos sus hijos, o sea, como a veces dice uno, oh, que esta persona está alejada de Dios, pero pues Él nunca se aleja, ¿verdad? Somos nosotros. Entonces, em,
Él está siempre pues esperando, ¿verdad? Así como dice aquí en el Evangelio, de esa sed que Él tiene de que volvamos pues a Él, ¿verdad? Reconociéndonos lo pequeños, lo limitados, eh, todo lo que le ofendemos y pidiéndole pues, ¿verdad? Que nos dé su gracia para hacerlo en lo menos posible y pues así poder cumplir su voluntad, ¿verdad? Y si en el inciso B, si fueras a contar tu encuentro con Jesús, ¿crees que podrías convencer a alguien para que vaya a verlo? ¿Qué le dirías a la gente? Y bueno, mm, pienso en las personas que a veces están con situaciones, pues, obviamente que difíciles, ¿verdad? Que a veces que no pueden dormir, que tienen tal enfermedad o esto otro, pero eh, yo sé que cada una de estas situaciones eh, trae una historia por detrás, trae algo que están cargando, ¿verdad? El haber querido a veces hacer las cosas a la manera de uno puede ser un motivo, ¿verdad? Entonces, eh, yo me pongo a pensar, el ser humano a veces queremos tener una vida cómoda a nuestra manera, pero siempre somos las personas que opte por estar así, siempre va a ser las personas menos felices, las que quieren controlar su tiempo, su economía, todo lo que puedan dar de sí a los demás, ¿verdad? Este, entonces, al final, pues uno puede, y cuando está la oportunidad, que de repente puedas conocer ese historial, dice, no, pues puede ser que sea por algo de eso, que tú no te has negado y estás, has querido siempre controlar tu vida, o sea, hacer tu voluntad, no la de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, ahí pues yo creo que casi que le diría, intenta hacer las cosas a la manera de Dios, intenta eh, eh, mm, mm, como dice mucho, ¿verdad? La prueba, haz la prueba tratando de hacer la voluntad del Señor y yo creo que las cosas cambiarían pues bastante porque haciéndolo, llevando tu vida como Dios quiere, pues encuentras la paz, encuentras la felicidad verdadera, no la que te dura un ratito mientras estás disfrutando de algo nuevo, ¿verdad? Yo creo que eso le diría. Y bueno, hasta ahí para que continúen, hermanos, porque tenemos mucho más que compartir. Gracias. Adelante, Mari. Bueno, pues hermoso lo que compartió Lucy y ciertamente yo creo que algo que a mí también me llama mucho es eso, ¿verdad? Llegar con Jesús y decirle siempre, perdón porque hoy me equivoqué en esto. Así que llego con él y siento como que voy así con un poquito de pena. Ay, Señor, hoy fallé en esto, hoy, Señor, fallé en aquello, perdóname, ¿verdad? Y de verdad que eso también el Señor es tan bueno y como que lo llena uno de paz, ¿verdad? Después de que lo escucha o lo comenta uno con él, es como que siente uno que dice, Señor, sí, yo sé, te equivocaste en esto y en aquello, pero está bien, échale ganas, ahora sí que como dice, no vuelvas a pecar, ¿verdad? Entonces Dios es muy bueno y bueno, pues, ¿qué le diría a alguien que no ha escuchado de él, que de verdad que no pierda un minuto más, que Dios está esperándolo con los brazos abiertos, que es el mejor de los padres, el mejor de los amigos, es el médico de médicos, la medicina misma, es nuestro todo, la verdad, es nuestra alegría, nuestra felicidad. Y no nos promete que no suframos, sino nos promete acompañarnos en ese sufrimiento porque Él nos puso el ejemplo. Entonces nos ama con un amor loco y de verdad, no hay manera de explicar tanto amor como Él nos tiene. Entonces yo los animo y los invito, a verdad, no tengan miedo. Él es un Dios de amor y de misericordia, siempre que nos arrepintamos de nuestras faltas. Y bueno, adelante, Alice, para que compartas también. Gracias, gracias.
Bueno, pues sí, definitivamente esto es algo ay, yo siempre les digo, para mí es como todo nuevo, Dios mío, perdóname. Pero yo no, o sea, yo llegaba y yo le pedía, o sea, yo llevaba mi carta de peticiones, mi lista, mi pergamino ahí, ¿no? Y todo lo que quería y cómo lo quería. Entonces, ahora he entendido realmente acercándome a él, ¿cómo puedes tú? Yo creo como los niños, ¿no? Tú conoces a tu papá y tú sabes cómo llegarle. Entonces, definitivamente, como dice María, muchas veces voy y digo, ay Dios mío. Pero bueno, ¿qué puede uno ocultar? ¿Qué puedes que él no lo sepa? Entonces, pero a él le gusta que nosotros realmente reconozcamos que hemos fallado. Y como bien dicen nuestras hermanitas, él es un padre tan amoroso, tan misericordioso, que bueno, que gracia tan grande para nosotros que podamos ir y confesar nuestros pecados, que tengamos ese regalo tan grande y que igual frente a Él, cuando está Él presente ahí en el Santísimo, o sea, poder ir y platicarle todo. Como dice Lucy, yo creo ahorita entre tanta gente, pues yo no me animaría a decirlo en voz alta, ¿verdad? Pero bueno, qué hermoso saber que tanta es su confianza y que no le interesa porque, como decimos, si él lo sabe, ¿qué pueda pasar que lo sepa la que está al lado? O sea, a fin de cuentas, quien me va a perdonar es el Señor, no esa persona. Entonces, esa transparencia, hermanos, yo creo que hay que trabajar, al menos yo, mucho en ella, ¿verdad? Para poder decirle al Señor y decirle, de verdad, Señor, lo que tú me digas, o sea, con esa humildad aceptar lo que el Señor me está diciendo que yo haga. Y mensajes, hermanos, los recibimos de muchas personas. A veces nos hacemos los de la vista gorda, los sorditos, porque no nos gusta. Pero siempre el Señor nos habla, nos habla. Y bueno, ¿dónde nos habla más? Pues en el Evangelio. Podemos ver aquí a la samaritana y cómo nos dice claramente, Él llegó de una manera muy dulce y muy sutil. Yo digo, Dios mío, cuando yo voy a ver a alguien, o sea, llego casi, casi con la espada desenvainada. Y según yo voy a ayudarle, pues ¿cómo? No es así. Entonces, digo, qué maravilla. Cuando tú te acercas a él, empiezas a conocerlo, dices, wow, Señor, cuántas cosas tengo que cambiar, cuánto te he fallado. Y bueno, aquí en el inciso B donde dice, si tú fueras a contar tu encuentro con Jesús, ¿crees que podrías convencer a alguien para que vaya a verlo? ¿Qué le dirías a la gente? Pues yo creo que son pocas personas realmente a las que muchas veces creo yo que no es tanto que nosotros podemos convencer, ¿no? Es el Señor y bueno, podemos contar nuestro testimonio, cómo nos ha ido, qué es lo que nos ha ayudado, pero definitivamente pues eso es algo muy personal y sí, ¿qué le diría yo a la gente? Eso mismo, que es un padre amoroso, que no importa tu falta, no importa lo que hayas hecho, él todo te lo va a perdonar si tú realmente estás arrepentido. Entonces, que nos acerquemos a él, que lo busquemos. De verdad, yo invito cuando alguien me cuenta a mí, antes quizá no les decía yo, ve y acércate al Señor, ve y platica, ve al Santísimo, haz un rosario, mira, haz la coronilla de la Divina Misericordia, haz alguna novena, jamás. O sea, yo les decía, ay, pues, eh, no sé, daba un consejo, gracias, por la gracia de Dios, nunca di un consejo negativo de tal manera de decir, no, tú dile esto, no, 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 pero sí, jamás le decía, ve a la casa del Padre, ve y búscalo, Él te está esperando, Él nada más, Él está ahí con los brazos abiertos esperando a que tú des ese sí. Entonces, gracias a Dios hay personas que se han acercado y que con el tiempo uno las escucha hablar y dice, wow, Señor, qué maravilloso eres. Ese corazón tan endurecido que siempre eran palabras fuertes, que siempre era como reproches,
cómo tú vas endulzando los corazones. Y pues bueno, yo definitivamente eso yo sé que no soy yo, es obviamente el Señor, ¿no? Que quizá también nosotras y esas personas nos conocen, saben bien que antes actuábamos de una manera muy diferente y cuando les decimos y les contamos y todo el amor que el Padre tiene por nosotros y lo que nuestra vida ha cambiado y lo pueden ver, pues creo que ellos también quieren seguir. Y sí, quizá pueda decir muchas cosas, pero definitivamente creo que el testimonio es lo más importante, ¿verdad? Y bueno, pues vámonos porque el tiempo corre. Vamos a continuar, hermanos, como dice aquí la catequesis también, que hay mucho que comentar. Nosotras también quisiéramos comentar mucho, pero bueno, luego siempre les andamos robando minutos del tiempo. Entonces, Adelante. ¿Algo que quieran añadir? Rapidito, un minuto. Cualquier cosa o continuamos. Pues eso, ¿no? Qué hermoso el Señor y definitivamente algo muy importante, como bien decías, es el Espíritu Santo el que hace la obra, ¿verdad? Nosotros solamente podemos dar testimonio de las maravillas de Dios, pero Dios es el que toca el corazón, Dios es el que hace el llamado, ¿verdad? Y es el que otorga la gracia de la conversión. Entonces, quien no siente todavía ese impulso, pues pídaselo al Señor con todo su corazón y seguro que el Señor escuchará su oración si la hace desde el corazón. Adelante, Lucy. gracias, gracias, querida María. Y Alice, sí, realmente es así, es poner todo en las manos del Señor y Él es el que, pues, mueve los corazones, ¿verdad? A volverse a Él, pero siempre, pues, con la oración los ayuda uno y el testimonio sobre todo. Y bueno, vamos a las concordancias del Evangelio con el Catecismo. Y esta semana vamos a ver el Canon 2652, que nos dice lo siguiente: el Espíritu Santo es el agua viva que en el corazón orante brota para la vida eterna. Él es quien nos enseña a recogerla en la misma fuente, Cristo. Pues bien, en la vida cristiana hay manantiales donde Cristo nos espera para darnos a beber el Espíritu Santo. El canon 2653. La Iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Lo encontramos en Filipenses 3:8. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Lo decía San Ambrosio y Dei Verbum 25. Y el canon 2654 dice: los padres espirituales, parafraseando Mateo 7:7, resumen así las disposiciones de un corazón alimentado por la palabra de Dios en oración. Buscad leyendo y encontraréis meditando. Llamad orando y se os abrirá por la contemplación. Y bueno, esto es un mensaje de Guido II el Cartujo. Adelante. Gracias, María. Y el Canon 2656: se entra en la oración como se entra en la liturgia, por la puerta estrecha de la fe. A través de los signos de su presencia, es el rostro del Señor lo que buscamos y deseamos. Es su palabra lo que queremos escuchar y guardar. Y el canon 1179, el culto en espíritu y en verdad de la nueva alianza, no está ligado a un lugar exclusivo. Toda la tierra es santa y ha sido confiada a los hijos de los hombres. Cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, lo fundamental es que ellos son las piedras vivas, reunidas para la edificación de un edificio espiritual. El cuerpo de Cristo resucitado es el templo espiritual de donde brota la fuente de agua viva, incorporados a Cristo por el Espíritu Santo. Somos el templo de Dios vivo. Esto está citado en
Segunda de Corintios 6:16. Y el canon 2655. La misión de Cristo y del Espíritu Santo que, en la liturgia sacramental de la Iglesia, anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación, se continúa en el corazón que ora. Los padres espirituales comparan a veces el corazón a un altar. La oración interioriza y asimila la liturgia durante su celebración y después de la misma, incluso cuando la oración se vive en lo secreto. Mateo 6:6. Siempre es oración de la Iglesia, comunión con la Santísima Trinidad. Y el canon 2660 nos dice: orar en los acontecimientos de cada día y de cada instante es uno de los secretos del reino revelados a los pequeños, a los servidores de Cristo, a los pobres de las bienaventuranzas. Es justo y bueno orar para que la venida del reino de justicia y de paz influya en la marcha de la historia. Pero también es importante impregnar de oración las humildes situaciones cotidianas. Todas las formas de oración pueden ser la levadura con la que el Señor compara el reino. Citado en Lucas 13, 20, 21. Y el canon 2658. La esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Citado en Romanos 5:5. La oración formada en la vida litúrgica saca todo del amor con el que somos amados en Cristo y que nos permite responder amando como Él nos ha amado. El amor es la fuente de la oración. Quien bebe de ella alcanza la cumbre de la oración. Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, y prefiero morir amándote a vivir sin amarte. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. Bueno, este poema de amor, vamos a decir, fue escrito por San Juan María Bautista Vianney. Es una oración de él. Qué hermosa oración. Te las vamos a Amén. poner aquí en la página de Facebook para que la anoten, la escriban y la peguen por ahí en el espejito, en el baño, en el refri. Está hermosa. Preciosa. Y reflexionando con la Gran Cruzada en el libro de Hijos de la Luz de este apostolado, en el numeral número 13, nos dice: mira el fondo de mi corazón. Es el crisol donde se purifican los corazones más manchados y luego se inflaman en el amor. Acércate a este horno. Deja aquí tus miserias y tus pecados. Ten confianza y cree en mí, que soy tu Salvador. Arrójate a este manantial de agua viva y bebe hasta apagar tu sed. Quiero que todas las almas acudan a este manantial para que encuentren en él su refrigerio. Te amo porque eres pequeña y porque me has entregado tu pequeñez. ¿Creen que sucede algo sin que yo lo permita? Todo está dispuesto por mí para bien de todas y cada una de las almas. Por muy oscuras que les parezca esta hora, mi poder está sobre todo y mi obra resplandecerá. Ayúdame a descubrir mi corazón a los hombres. Quiero decirles que en vano buscan su felicidad fuera de mí. No la encontrarán. Sufre y ama. Tenemos que conquistar almas. Y con la virtud del mes, en marzo practicamos el sacrificio. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el canon 2100, nos dice lo siguiente: el sacrificio exterior, para ser auténtico, debe ser expresión del sacrificio espiritual. Mi sacrificio es un espíritu contrito, nos dice el Salmo 51, el versículo 19. Los profetas de la antigua alianza denunciaron con frecuencia los sacrificios hechos sin participación interior
o sin relación con el amor al prójimo. Jesús recuerda las palabras del profeta Oseas: misericordia quiero, no sacrificio. El único sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz, en ofrenda total al amor del Padre y por nuestra salvación. Uniéndonos a su sacrificio, podemos hacer nuestra vida un sacrificio para Dios. Bueno, y con nuestro mensaje de la Gran Cruzada, bienaventurados ustedes, número 87, que va de acuerdo con la virtud del mes, que es el sacrificio, dice: no desvíen los caminos que ha trazado mi divina voluntad. Esos caminos son de amor, paciencia, fidelidad, perseverancia y obediencia. Es tan fácil perder lo ganado y es muy difícil ganar lo perdido. Cuando ustedes se separan de la divina voluntad, las gracias y virtudes retroceden. ¿Y cuánto tienen que reparar para volver al principio? Mi pequeña, a ti te digo, no te admires de haber tenido que sufrir y pasar pruebas por mi causa. Son como formularios que deben llenarse para la eternidad. En todo tiempo, en cada día, es el amor lo que te debe hacer vivir y tratarás de consolarme con tu amor de la pena que me dan los amores culpables. Tú despreocúpate de todo esto. Hay momentos en que les hago sentir su pequeñez para que aprendan a apreciar todo lo que les falta y para que en ustedes se formen esas necesidades, esos llamamientos secretos que proceden de un sincero y humilde cariño y que me dan tanta alegría. Hermoso. Bueno, y propósitos semanales con el Evangelio. Haré que mis oraciones de esta semana sean una conversación con Jesús para que me muestre cuál es su voluntad en mi vida, en la de mi familia, en mis decisiones de cada día. Oraré con las Sagradas Escrituras. Leer, meditar, orar y contemplar. ¿Qué dice el texto que me dice a mí? ¿Qué le digo yo al Señor en oración y con qué me quedo? Buscaré y practicaré la oración de la Lección Divina en nuestra página web del ANE o en nuestra aplicación. Así es, y nuestro director nos recomienda siempre mucho esta práctica con la Sagrada Escritura. Y si no encontramos a veces esto en la página, si no damos en la pestaña donde está o en la aplicación del ANE, pues también con la Biblia de oración, ¿verdad? Que es la que nos enseña a hacer esta práctica. También por ahí la podemos experimentar de esa manera. Claro. Y con la virtud del mes, ofreceré todas mis comuniones de esta semana por los miembros del ANE y sus familias. Así repararemos todos por todos. Bueno, y pues hasta aquí hemos terminado con nuestra catequesis. Los que puedan, nos ponemos de pie para hacer las consagraciones a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones. Lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien, hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti. Humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad.
Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Perdón. Ay, Dios. Ando tirando todo aquí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Si Dios lo permite, nos unimos el próximo viernes. Dios me los bendiga. Y pues recuerden la importancia de hacer nuestras tareas, ¿no? Para que nos ayude realmente a nuestro crecimiento espiritual. Sí, Bueno, así es. pues, Entonces, perdón, María. bueno, No, pues nada más despidiéndonos, ¿verdad? Con el favor de Dios, nos vemos el próximo viernes. Que Dios les bendiga. hasta la próxima semana. Bendiciones.